Bien, vamos a dar una explicación de cómo se construye el ejemplo número 1 del capítulo 3. El programa es relativamente sencillo. Lo que se nos pide es hacer una conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Los grados Fahrenheit pues es parte del sistema inglés de medidas, y los grados centígrados pues del sistema métrico decimal. Entonces vamos a hacer esta conversión y nos vamos a apoyar en una fórmula. La fórmula pues ya está generada y consiste en que los grados centígrados son iguales a los grados Fahrenheit menos 32 multiplicados por 5/9. ¿Sí? Para darnos una idea del concepto de la equivalencia entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius, pues aquí hay tres equivalencias cotidianas. Una es nuestra temperatura corporal. Una temperatura corporal sana debe andar alrededor de los 37 grados centígrados, y eso equivale más o menos a 98 grados Fahrenheit. Otra medida de referencia podría ser el punto de ebullición del agua, el cual en grados centígrados es de 100 y en grados Fahrenheit es de 212. Y el punto de congelación, que en grados centígrados pues es 0 y en grados Fahrenheit es 32. Entonces, antes de hacer un programa, pues lo que necesitamos es un concepto. Y si no tenemos el concepto, pues difícilmente podemos llevar el planteamiento del problema a una solución. Entonces yo creo que el concepto de temperatura pues todos lo entendemos. Es el primer programa, el primer ejemplo, y pues la estructura general de solución pues tendrá instrucciones de entrada, el proceso como tal. El único recurso que se tiene hasta el momento para hacer procesos computacionales son los operadores, y finalmente la salida, ¿no? Entonces, para establecer la solución, lo único que se necesita pues es transferir la fórmula a lo que el lenguaje nos ofrece para poder transferir toda esa fórmula a código. En el caso del lenguaje C, vamos a utilizar el esquema más sencillo posible de trabajo. Entonces, lo que necesitamos es definir nuestro espacio de trabajo. Bien. Nuestro espacio de trabajo siempre será la función main. Entonces aquí este es nuestro lienzo. Entonces aquí todo lo que pongamos en este espacio pues va a ser ejecutado por el compilador, ¿no? Entonces pues este programa va a ser relativamente sencillo. Lo que se necesita es como entrada pues los grados Fahrenheit que se quieren convertir. Entonces lo que se necesitará es pues una instrucción de lectura para administrar la información de los grados Fahrenheit. Se espera que la temperatura esté proporcionada en un número flotante, por eso se utiliza el formato F. Entonces será necesario declarar nuestra variable Fahrenheit con el formato flotante, con el tipo de dato flotante. Bien, entonces ya cumplimos con la entrada. De esta manera va a ser una lectura. Por cuestiones de espacio, por cuestiones de economía, pues no se van a colocar letreros, ni se va a hacer un borrado de pantalla, ni instrucciones de ese tipo. Entonces vamos a ir concreto a lo que es la codificación directa de la solución del programa.
Entonces la entrada pues consiste en la lectura de la temperatura que nos va a proporcionar el usuario. Posteriormente viene el proceso. Aquí el proceso pues es bastante similar al concepto. Se necesita una variable que va a administrar los grados centígrados, que va a ser equivalente a los grados Fahrenheit que el usuario acaba de proporcionar, menos 32, y eso multiplicado por 5 sobre 9. ¿Sí? La única diferencia a comentar es que aquí en la parte conceptual su servidor está utilizando un número fraccionario, el cual tiene que ser convertido a una línea de orden una vez que ya esté codificado en el lenguaje que corresponda. Y por el resto no hay ningún cambio. El lenguaje C pues tiene exactamente los mismos operadores del concepto en el manejo de sus operadores. Bien, después de esto pues ya tenemos listo el proceso. Y finalmente al usuario le vamos a presentar el resultado. Entonces el resultado se lo vamos a presentar con la instrucción, de salida del lenguaje que corresponda, en este caso printf, el cual su sintaxis nos exige que despleguemos un letrero, una cadena, y entonces en este caso pues vamos a hacer un despliegue directo del resultado. Entonces dentro de la cadena vamos a colocar un formato flotante para darle salida a la temperatura en grados centígrados. Con esto prácticamente el programa está terminado. Lo único que nos queda es verificar si alguna variable por ahí quedó sin declarar. Y en este caso pues F ya está declarada y vamos a agregar los grados centígrados. ¿Sí? De esta manera ya tenemos un programa completo que permite la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Cuando se ejecute este programa, pues se recomienda utilizar estos valores de referencia para ver los resultados. Todavía en el momento en que estemos en la computadora, habrá que hacer algunas cosas, porque aquí lo que se presenta es exclusivamente la función main. Generalmente los ambientes de programación implican configuraciones previas que, bueno, pues están documentadas en el material escrito.